escucho en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Gracias ¿Cómo estás? por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy con respecto a lo que pasó ayer con el tema de la seguridad y la protesta en la capital de la República? Y que parece ser, y te lo digo así con sinceridad, un capítulo más de esta obra que has publicado, La democracia sitiada, con las leyes y normas que da el Congreso de la República, y que son las consecuencias de justamente actuar, me parece, de esta manera, de forma lesiva, donde los parlamentarios y el Ejecutivo cómplice permiten que se den una serie de normas que le quitan la rigurosidad o la fuerza a las mismas para blindarse ellos, pero terminan blindando a otros, terminan protegiendo a otros, que son los delincuentes ranqueados en el país, que ahora hacen zozobrar a la capital de la República, Gino. Totalmente de acuerdo, Fernando. Recuerda que pasamos de La democracia sitiada, que es el nombre del libro que escribí sobre mi experiencia parlamentaria, que concluyó, digamos, con la asunción al poder de Pedro Castillo. Y el último, ya publicado con el Instituto de Estudios Peruanos hace unos meses, y ya es La democracia tomada, ¿no? Que es el fenómeno que tú describes, ¿no? Un Congreso con un Ejecutivo sometido. Es decir, tenemos hoy día un gobierno parlamentario en la práctica, no es lo que manda la Constitución, pero en la práctica es así. Un Congreso, digamos, dirigido y controlado y dominado por el fujimorismo, con una amplia alianza, ¿no? Que va hasta, por supuesto, el serronismo y la bancada magisterial de Pedro Castillo, pasando por todas las organizaciones políticas que se encuentran representadas en ese Congreso prácticamente, ¿no? Y tiene sometido además al Tribunal Constitucional la Defensoría del Pueblo, y está, su propósito sigue siendo, hace un poco más de un año, tomar pues por asalto el Ministerio Público y el Poder Judicial. Todavía no lo ha logrado, ¿no? Y las autoridades electorales. Con eso garantizaría la posibilidad de continuar después del 2026 con este proyecto que nosotros decimos ahí con Carlos Romero en el libro La democracia tomada, que es un proyecto autoritario, pero lo es porque las mafias conviven incómodamente con la democracia, ¿no? Y entonces lo que necesita este proyecto mafioso es un, digamos, gobierno con los menores controles posibles, internos y externos, ¿no? Por eso incluso la idea de sacarnos del sistema interamericano y de aislarnos internacionalmente. Ese es un poco... Y claro, digamos, como es un proyecto mafioso, un aspecto central de su labor legislativa es desarmarnos frente a la corrupción y el crimen organizado, es decir, desmantelar las capacidades estatales para enfrentar la corrupción y el crimen organizado. Y entonces, a consecuencia de un año de labor legislativa orientada con ese propósito, estamos hoy día pagando las consecuencias, estamos cosechando lo que este Congreso que dirige el país con un Ejecutivo sometido ha venido, digamos, cultivando todo este tiempo, que en la práctica es un crimen organizado a la ofensiva, ¿no? Son las extorsiones, pero también es el narcotráfico, también es la minería ilegal, y toda la gama de actividades de criminalidad organizada, y por supuesto una corrupción muy extendida, ¿no? Y es que, Gino, disculpa que te interrumpa, pero es que cualquiera que se dedique a la delincuencia en el país, que siente que hay flexibilidad y que el gobierno no atina en la lucha contra la delincuencia, donde sea, contrabando, tala, oro, minería ilegal, lo que sea, se siente fortalecido y dice, acá no pasa nada, acá arreglo desde un policía hasta el presidente de la República, puedo hacer lo que sea, me puedo comprar un Congreso de la República para darme una ley, para darme una norma, entonces me siento más empoderado como organización, como grupos organizados, para seguir actuando, delinquiendo y elevando nuestra propuesta delincuencial, por supuesto, para tener mayor control, mayor dominio, mayor ganancia. Es lo que ha pasado con los buses, por ejemplo. Exactamente, Fernando.
Y no es que no atina porque se equivoca o no puede, o no atina porque no quiere, en realidad no quiere combatir el fenómeno criminal, porque más bien lo está favoreciendo. Y eso a veces es un poco difícil de que la gente lo entienda, porque uno dice, oye, el gobierno mal que bien, ¿no es cierto? Esa es su tarea. Entonces, ¿cómo va a ser que el gobierno y el Congreso, que tiene que legislar para que el gobierno pueda enfrentar el crimen, esté haciendo lo contrario? Pero eso es lo que está ocurriendo. Si tú haces una revisión de las leyes aprobadas por el Congreso el último año, lo más grave es esta modificación a la ley contra el crimen organizado, que favorece directamente al sicariato y las extorsiones. Saca ambos fenómenos criminales del ámbito de la ley contra el crimen organizado, que es una herramienta fundamental de los fiscales y los policías para combatir esta forma criminal, ¿no? Pero a eso súmale el debilitamiento de la colaboración eficaz, la amenaza con acabar con la extinción de dominio, las leyes abiertamente a favor de la minería ilegal, y el esfuerzo deliberado por debilitar al Ministerio Público, que es, digamos, la institución que lidera, ¿no es cierto?, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. ¿Para qué? Para ponerle en manos de la policía, que está sometida a la señora Dina Boluarte. Sin visión estratégica, por supuesto, porque el día de mañana el Ejecutivo puede estar en manos de cualquiera, ¿no? Entonces, darle, digamos, la prerrogativa de investigación de los hechos criminales a la policía, que depende del Ejecutivo, es quitarle la autonomía a la investigación del delito y favorecer, digamos, a quien controle el Ejecutivo, primero para cubrirse las espaldas y seguro para proteger a otros intereses. Por eso es tan importante que la Fiscalía y el Poder Judicial se mantengan independientes y autónomos del poder político, que esté en el Poder Ejecutivo, el presidente es electo por voto popular y los congresistas, que también son electos por... Entonces necesitas un ente autónomo del poder político, ¿no? Para que pueda hacer su trabajo, con todas las dificultades, la Fiscalía y el Poder Judicial lo hacen. Y es mejor que esté en manos de profesionales independientes y autónomos que no han sido elegidos ni pueden ser removidos por el poder político, ¿no?, que estén en manos del Congreso o del Poder Ejecutivo. Entonces, ese es otro retroceso inmenso, ¿no? Todo esto, como tú lo dices, con el propósito de buscar impunidad para la presidenta e impunidad para los congresistas. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, impunidad también para todo tipo de práctica criminal. Es lo que tenemos. Por eso la situación, Fernando, es muy grave, porque además eventualmente esto se podría revertir el 2026, si tenemos una alternativa que no parece existir, porque hay muchos partidos que se preparan para las elecciones del 2026, pero uno no escucha a nadie hablando de estos temas ni diciendo, mira, la tarea para el 2026 es recuperar el país de manos de las mafias. Entonces, pero hay una posibilidad del 2026. Pero claro, también hay una disputa, ¿no? Y el proyecto mafioso tiene como propósito asegurarse la victoria en las elecciones el 2026, controlando los organismos electorales y controlando el sistema de justicia. O sea que esa es la batalla en el corto plazo, y en las elecciones la batalla va a ser si este proyecto se profundiza o si logramos rescatar al país del abismo al que nos han traído, ¿no? Pero ojo, sí. No, sí, ¿y dime, tú crees que la población entiende lo que está pasando y sucediendo? ¿Por qué? Me explico, porque en los medios de comunicación, aquí en Radio 1, tratamos de explicarle un poco lo que tú también colocaste en Democracia Tomada. Los pasos que han venido dando desde el Congreso, desde el Ejecutivo, para irse tumbando o acomodando ciertas normas o bajándose ciertas instituciones. Pero la gente entenderá ese tema de que, por ejemplo, cambiaron una ley para favorecer a Kenji Fujimori para que no vaya a la cárcel, y le subieron de 4 a 5 la cárcel, y la gente dice, ya estos políticos son así. Pero entenderán de que no solamente fue Kenji el favorecido,
sino miles de presos o reos que estaban en los penales sentenciados con penas menores a 5 años, cumpliéndolas ahí, y que tuvieron que ser dejados en libertad justamente por esa norma. Entenderán cada paso de cada norma de lo que significa. Ya hoy sicariato y extorsión ya no es organización criminal, y la gente dirá, bueno, ya pues, pero te disparan y te matan 2, 3 personas en un auto. Oye, esa es una organización criminal que está detrás tuyo, que te secuestra, que te roba, que te asalta, que te maniata, que te extorsiona, incluso te puede hasta mutilar. Y la gente recién lo entiende cuando ve hechos, pero las cosas se van consolidando o cocinando antes, pero dieron esa norma para que los partidos políticos y ellos mismos como parlamentarios no sean incluidos como organización criminal, pero le dieron esa cobertura a todos los que delinquen en el país para beneficiarse ellos. La gente lo entenderá, al día de hoy entenderá la población que está preocupada por salir a buscar un pan, por tener que pagar la luz a fin de mes, por enviar a los chicos al colegio, por mantener a la esposa o al esposo, mantener la familia. Lo entenderé en esta crisis económica, porque ayer la gente desesperada por tomar un bus, le cobraban lo que sea, un ojo de la cara por ir en un colectivo con los riesgos que había, porque tenían que llegar a la chamba para mantener la chamba, porque si no ese día no comen. ¿Lo entenderá la gente hoy de que esto tiene responsables? Yo creo, Fernando, que lo empieza a entender, ¿no? Quizá la gente que está desconectada de la política, que es la mayoría, no va entendiendo cada uno de los pasos que tú mencionas, ¿no? Porque acuérdate, primero fue la ley Soto, para recortar los plazos de la prescripción, que es un tema técnico muy difícil de entender, pero al que se han querido acoger pues todos los procesados por corrupción, ¿no? Y varias organizaciones criminales también. Luego está la ley Kenia, a la cual te has referido. Luego está el esfuerzo durante un año por liquidar la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque no venía haciendo su trabajo, no, al contrario, porque venía haciendo bien su trabajo, ¿no? Y estaba investigando a Patricia Benavides de proteger a narcotraficantes a través de su hermana, ¿no? Y el Congreso fracasó en ese intento, pero sigue dando la pelea para tumbarse a esa Junta Nacional de Justicia que va a ser reemplazada en pocos meses, y a través del nuevo concurso también quiere asegurarse de controlar esa Junta Nacional de Justicia. Y después viene el debilitamiento de la colaboración eficaz y este último cambio pues de la ley contra el crimen organizado. O sea, la lista es larga. Entonces tú me dices, entiende la gente que está desconectada, no, pero empieza hoy día a ver las consecuencias. Por eso te digo, estamos cosechando, ¿no es cierto?, más de un año de acciones del Congreso y del Poder Ejecutivo para desmantelar el Estado frente al crimen organizado. Entonces, yo creo que lo empieza a ver. No es fácil, Fernando, porque ¿a quién se le va a pasar por la cabeza que el gobierno, por más malo que sea, está trabajando abiertamente para el otro lado, para el lado oscuro? Y mira, ¿no? mira, justo sobre... Que asocia, quien dirige esto en el fondo es el fujimorismo. Claro. Y asocia al fujimorismo a la derrota del terrorismo. Dice, ¿cómo el fujimorismo va a estar, digamos, pero no hay que olvidarse lo que ocurrió con el fujimorismo, los niveles de corrupción, y cómo cuando se descubrió que Fujimori le estaba intercambiando armamento de guerra con la guerrilla, con los terroristas colombianos, a cambio de cocaína, se vino abajo su gobierno. Claro. O sea, pero mira, yendo un poco lo actual, te leo 2 párrafos de la columna de César Hildebrand el día de hoy en Hildebrand en sus 13. Hildebrand dice, el Congreso de Lampa excretó un tribunal constitucional a su medida y un defensor del pueblo del calibre necesario, y ahora diseña una Junta Nacional de Justicia ad hoc. Si esto es así, si el Congreso de Lampa construye Ciudad Gótica, ¿por qué no habremos de asistir al reinado del crimen, al gobierno del Guasón y a las pretensiones del Pingüino? Y ya se sabe, a Batman lo mató el Tren de Aragua. El Lampa reina en la ciudad porque el Lampa nos gobierna desde el Congreso
y desde el Palacio deshonrado. Muy preciso el día de hoy. Muy preciso, muy preciso. Nadie más contento hoy día que el Tren de Aragua, ¿no es cierto? Que el Comando Bermello y el primero comando de la capital en la Amazonía, o que los carteles ecuatorianos de la droga que tienen cada vez una mayor presencia en el norte del país, frente a estas señales que dé el Congreso, que es quien hoy gobierna, y un ejecutivo totalmente sometido, que dicho sea de paso hace lo mismo, Fernando. O sea, tú tienes a uno de los mejores agentes de inteligencia que creó la DIVIAC, que es la herramienta policial, digamos, más idónea para enfrentar una ofensiva del crimen organizado como la que tenemos hoy día. Y a Colchado lo tienen pudriéndose en una oficina administrativa esperando que llegue fin de año para pasarlo a retiro. Ese es un crimen que algún día tendrán que pagar por él la Presidenta de la República, que nombró a este ministro con la condición de que se deshiciera de Colchado y se deshiciera de la DIVIAC para cubrirse las espaldas. Pero no solo esa decisión permite que ella esté más tranquila ahora, sino que nos desprotege frente a esta ofensiva, porque la DIVIAC es la herramienta más importante que tenemos. ¿Cuál es el mensaje para la institución policial? Cuando tú haces una cosa así, en lugar de premiarlo a Colchado por cumplir con órdenes judiciales como la que llevaron al allanamiento en la casa de la Presidenta de la República, lo castigas. Entonces, la policía se retrae y dice, oye, acá tenemos que medir. Si chocamos con el poder, aunque sea impopular, nuestra carrera está condenada, entonces mejor o no hacemos nada o nos sometemos, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy día. O sea, no solo que el Congreso desmonta la arquitectura jurídica para enfrentar el crimen organizado, sino que tienes un ejecutivo, ¿no es cierto?, que desarma los órganos de inteligencia más sofisticados que tenemos, que es la herramienta más importante para enfrentar esta ofensiva. Entonces, digamos, lo que dice Hildebrand en sus palabras, ¿no es cierto?, y con su estilo indiscutible, es la pura verdad. Hoy día estamos en manos de esta gente. Gino, y tú has sido ministro de Justicia. El ministro de Justicia durante meses, ¿no? Perdón, de Interior. Durante meses, el ministro del Interior, justamente ella me pregunta, el ministro del Interior está más preocupado por los audios, por Colchado, por Culebra, por proteger a Dina Boluarte, por salvar a Nicanor, etcétera, etcétera. ¿En qué momento se dedica a luchar directamente contra la delincuencia? No le interesa. Él está ahí para proteger y para ser el ministro del Congreso. Y si este es un Congreso con las características que hemos señalado, que juega al servicio de los intereses que hemos señalado, tiene que ser un ministro como el que tenemos. Absolutamente ineficaz en la lucha contra el crimen. Todas sus iniciativas son puro humo, porque es un ministro funcional a este Congreso que manda hoy día en el país. Entonces, protege a Dina y está sometido al Congreso. Eso es lo que tenemos hoy. Es un ministro cuya trayectoria es la de haber sido abogado de policías comprometidos con escuadrones de la muerte, con redes de corrupción. Esos son sus antecedentes para llegar al cargo. Entonces está haciendo lo que siempre ha sido, abogado defensor. En este caso, ¿quién? De la primera dama, pues, ¿no? Que tiene cuántas investigaciones, ya tiene 3 denuncias constitucionales formuladas por este fiscal de la Nación. Por eso es que el ministro está tan, digamos, concentrado en dar la batalla contra el fiscal de la Nación y los fiscales, como si ellos fueran el enemigo principal hoy día, ¿no? Y contra la prensa, por supuesto, que hace evidente, ¿no?, ese encubrimiento que el ministro hace de la Presidenta de la República, ¿no? Finalmente tenemos un problema en Tacna. El ministro de Defensa dice que van a ampliar el penal de Chayapalca, a clasificar a los extorsionadores y a los sicarios, y que lo van a mandar a Chayapalca. Chayapalca está en Tacna. Ya tenemos 100 de los más ranqueados delincuentes en Chayapalca, aquí en Tacna. Y el gobernador ya se pronunció en contra. El alcalde de la jurisdicción, que es en la provincia de Tarata, en contra. La ANRE se acaba de pronunciar en contra de ese tema. ¿Qué opinión tiene usted del funcionamiento penal de Chayapalca? Más allá, y te soy sincero, del tema de los derechos humanos, que es un tema que se tocó hace varios años
sobre este penal, pero coincido, por lo menos en mi opinión, con la palabra del gobernador, que dice Tacna no es el basurero del Perú para que nos manden a los delincuentes de otras regiones hacia Tacna, porque después vienen sus compinches, porque después vienen sus familiares a atenderlos, y vienen y se asientan, vienen a Tacna, a Moquegua, a Puno, y están por el sur del país. Mira, Fernando, este es un tema difícil, pero pensando en lo que significa la lucha contra el crimen organizado y la prioridad que debe tener para todos, de todos los penales que existen hoy en el país, si hay alguno al que los internos le tienen miedo, es el penal de Chayapalca. Por las condiciones, digamos, de aislamiento, por la altura, por el frío, por la severidad del sistema, ¿no? Y un penal como ese es absolutamente necesario en un momento como este para poder encerrar con éxito, ¿no? A los más peligrosos. ¿Y qué hacemos nosotros como daño colateral de ese tema? Pero es que los penales no son un basurero, digamos, los penales son una necesidad, porque, digamos... Sí, pero yo me arreglo con mis delincuentes. ¿Por qué me vas a mandar a tus frontereados de Lima o del norte a Tacna y luego vienen acá las familias, los sicarios cómplices a visitarlos, los abogados a nuestras regiones, y también se producen los actos que producen en el norte del país y resulta que son bandas de la zona? Roban camionetas para ir a visitarlos, le llevan desde la frazada hasta el abogado. Entiendo. Pero claro, si nos ponemos, Fernando, en ese plan, entonces no tenemos penales, ¿no? Abran el CEPA, abran el frontón, lo tienen al frente. Sí, no, pero digamos, son proyectos que se han evaluado y no resultan los más rentables. Se gastan 90 millones en bonos en el Congreso. Pero se aumenta el sueldo para gente incapaz ahí en el Parlamento, los fujimoristas y los acuñistas. Plata tienen. Insisto, los más peligrosos tienen que estar encerrados en los penales más idóneos para ese propósito. Bueno, el CEP es una posibilidad. Y si hay un penal idóneo para los más peligrosos hoy día en el Perú es Chayapalca. Hay que construir otros, ¿ah? Y acá estamos muy atrasados. Ahorita van a decir que les falta sitio y van a traer a Yanamayo también, que está al lado. Ese es otro, bueno, eso es Puno, ¿no? Ese es otro componente esencial de cualquier estrategia, Fernando, ¿no? Porque sin penales de alta seguridad, que garanticen el aislamiento de los internos más peligrosos para que no puedan seguir operando desde los penales, eso es fundamental. El Tren de Aragua se crea en penales. El primero comando de la capital y el comando Vermelho salen de los penales brasileños. O sea, no solo necesitamos inteligencia para identificar a las organizaciones criminales y poderlas desarticular de la mano con las fiscalías contra el crimen organizado y un sistema judicial limpio, ¿no? Con jueces independientes y profesionales, sino necesitamos también penales que cumplan esa función. Lo que yo te digo es que en el cortísimo plazo, Chayapalca está a la mano en las autoridades. Hay que pensar una estrategia de más largo plazo, pero en el cortísimo plazo. La gente que en Tacna dice pena de muerte. Pena de muerte. Eso piensan a mucha gente. Está cansada de lo que les está pasando. Sí, no, yo sé perfectamente. Yo no coincido con esa propuesta, pero... Estamos todos cansados. Pero la gente está harta de que... Sobre todo estoy cansado de que pudiendo hacer las cosas bien, las hacemos mal, ¿no? Y eso tiene que ver con la representación política que tenemos, Fernando, perdona. Y seguirá estando mal si esto no cambia. Por eso yo digo, ojo, tenemos año y medio más con estos señores que todas las semanas, ¿no es cierto?, presentan una iniciativa más descabellada que la otra, que en lugar de ayudarnos a protegernos, nos desprotege. Y tenemos año y medio más con eso. O sea, es muy larga esa transición. Desde el primer momento yo le dije acá, si se va Castillo, era lo que quería la mayoría del país, que se vaya también el Congreso y nos vamos a elecciones generales. Estamos pagando las consecuencias también
de esa decisión arbitraria de Dina y quienes la sostienen, de quedarse en el poder pues indefinidamente. Sí, pero es que hay una alianza, porque si terminar el periodo de Castillo. Pero es que hay una alianza, porque si esto pasara en la época de Castillo, ya lo hubiesen vacado otra a él. No, es incapaz, inepto, inútil, es una alianza evidente, cómplice, ¿no es cierto? Basta ver las exequias de Fujimori para saber quién manda en el país hoy, y a quién está sometida la Presidenta de la República. No solo al Congreso, sino a la fuerza que conduce la coalición que maneja el Congreso, que es el fujimorismo, ¿no? Dina Boluarte no le abriría a Acuña un Chayapalca. Probablemente no. Acuña es, después de Keiko, la figura más influyente, ¿no es cierto?, en el actual régimen que vivimos, sin ninguna duda. Tienes toda la razón. Gracias, Gino. Pero hay que reflexionar, porque en el corto plazo, ¿qué hacemos si no? Si Chayapalca no, entonces el otro penal en Cerro de Pasco tampoco, y Ancón 2 tampoco, porque este es un país que cada vez está más poblado. Pero discúlpame, esos penales no funcionan por corrupción, porque eran de alta seguridad. Los de Ancón 1, Ancón 2 eran de alta seguridad, y si no funcionan es porque Cerro de Pasco, ¿no? Ya, pero no funcionan porque hay corrupción. Exactamente. O sea, es mejor luchen contra la corrupción, metan los equipos de élite ahí a la zona, y que esos penales sean lo más rígidos posible. O sea, los tienen ahí los penales, han hecho con 1, 2, alta seguridad, máxima seguridad. Todo el mundo habla por teléfono ahí, todo el mundo extorsiona, todo el mundo dirige bandas. Ya, váyase a Chayapalca. ¿No? Por corrupción están funcionando ahí. Por supuesto, es el gran mal del país. Entonces, hay una oportunidad de cambiar esto el 2026. Trabajemos, ¿no? O sea, exijamos que los partidos se pronuncien sobre estos hechos. Los partidos están mudos. Todo el mundo dice, tenemos muchos partidos, ¿qué problema? ¿Cómo vamos a escoger? Pero de esos partidos no hay nadie que esté hablando de estas cosas, ni que nos esté diciendo cómo se va a enfrentar este problema una vez que ellos tengan una cuota de poder en el Parlamento o accedan a la presidencia de la República, como pretenden muchos de ellos. Entonces hay que ya desde ahora ir, ¿no es cierto?, filtrando para tener un voto adecuado, ¿no? Y poder revertir esta situación, comenzar a revertir esta situación en el 2026. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Fernando. Las 9:28 de la mañana, Gino Costa, exministro del Interior,